Hay emociones que mostramos con orgullo, la alegría, el entusiasmo, incluso la tristeza cuando viene envuelta en una historia que la justifica. Pero hay otras que preferimos esconder, porque nos hacen sentir inseguros, porque no encajan con la imagen que queremos dar, porque parecen demasiado primitivas, demasiado irracionales, y los celos están ahí, entre ellas. Nos cuesta reconocer que sentimos celos, porque nos suenan bien, porque nos hacen parecer débiles, inseguros, posesivos, y sin embargo, todos los hemos sentido, aunque sea una vez. Aunque hayamos dicho que no, a veces aparecen como una sospecha, otras como una punzada de rabia, otras en silencio, como un malestar que no sabemos nombrar, un cambio de tono, una reacción exagerada, una distancia que no sabemos explicar. Y si miramos con atención, muchas veces es celos. Pero lo curioso y lo incómodo es esto: los celos no siempre aparecen cuando hay razones. No es que haya una infidelidad o una mentira o una traición. A veces la persona está ahí, nos quiere, no ha hecho nada. No hay señales y aún así algo dentro de nosotros se agita. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos celos incluso cuando todo está bien? ¿Por qué incluso confiando en la otra persona aparece esa sensación de amenaza? ¿De dónde viene ese miedo tan visceral de perder algo o a alguien? ¿Será que los celos no tienen tanto que ver con el otro, sino con lo que creemos que no tenemos nosotros? Imagina esta escena. Tu pareja está en una reunión de trabajo. Una mujer se ríe con él, nada fuera de lo normal, pero tú sientes un nudo en el estómago, no porque haya hecho algo, sino porque por un segundo imaginaste que otra persona podría gustarle más. ¿Te pasó alguna vez? Esa es la herida que los celos vienen a tocar. La sensación de que podríamos no ser suficientes, de que podríamos ser reemplazados, de que todo lo que tenemos podría desaparecer sin aviso. Y entonces los celos ya no son solo una emoción incómoda, se vuelven una pregunta urgente. ¿De qué está hecho el amor si necesita vigilarse? ¿Y cuánto hay de verdadero en una relación si solo se sostiene mientras no sentimos miedo? Porque tal vez los celos no sean un defecto, sino una grieta por donde se cuela todo lo que no hemos sanado y quizás todo lo que no nos atrevemos a mirar. Empecemos por una verdad incómoda. Los celos no son amor, aunque muchas veces los confundamos, y tampoco son solo inseguridad. En realidad, son una emoción mucho más antigua, más compleja y más humana. Los celos no nacen cuando una persona te traiciona, nacen cuando tu mente imagina que podría hacerlo. Y con esa sola idea, con ese solo escenario mental, ya basta para que algo dentro de ti se tense, se active, se prepare. Según un estudio realizado por la Universidad de California en Davis en 2016, liderado por la psicóloga Christine Harris, los celos son una respuesta biológica profundamente arraigada en nuestro sistema emocional. No aparecen por debilidad, sino por una necesidad evolutiva, la de proteger lo que consideramos valioso. Y eso incluye no solo personas, sino también estatus, atención, reconocimiento e incluso la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es decir, no sentimos celos solo cuando hay peligro real. Sentimos celos cuando algo amenaza la idea que tenemos de lo que es nuestro, aunque esa idea no sea del todo racional, porque en el fondo los celos no son una emoción simple, son una mezcla, una especie de cóctel afectivo donde se combinan al menos 4 ingredientes. Miedo al abandono, ese terror primitivo a que nos dejen de elegir. Comparación constante, sentir que alguien más podría ser mejor que yo. Deseo de control, querer tener certeza en lo que por naturaleza es libre. Y una sensación de propiedad, creer que el otro me pertenece aunque no lo diga. Y ahí es donde aparece la primera grieta, porque nos guste o no, nada ni nadie nos pertenece, ni siquiera las personas que nos aman. Pueden elegirnos, pueden quedarse, pueden prometer, pero en el fondo son libres. Y es esa libertad del otro lo que a veces sentimos como una amenaza.
entonces la pregunta no es solo por qué sentimos celos. La pregunta es, ¿por qué creemos que el amor necesita exclusividad absoluta para sentirse seguro? ¿Por qué asociamos el valor de un vínculo con la idea de que debe ser solo para nosotros? Pero para entender realmente esta emoción, tenemos que ir un poco más atrás que la infancia, más atrás que el lenguaje. Tenemos que mirar el cuerpo, los impulsos, la biología, porque los celos no son exclusivamente humanos, también lo sienten los animales. Y no es porque amen, es porque compiten, porque protegen, porque defienden un territorio emocional o físico que consideran suyo. Un estudio fascinante también liderado por Christine Harris en la Universidad de California en San Diego en 2014 demostró que los perros domésticos muestran comportamientos inequívocamente celosos. En la investigación, 36 perros observaron cómo sus dueños acariciaban a un perro de peluche que ladraba y que movía la cola como si fuera real. El resultado, el 78% de los perros intentó interponerse. Muchos ladraron, empujaron o mostraron signos de incomodidad y angustia. No lo hicieron porque entendieran la escena. No sabían si era un juguete o un rival. Lo hicieron porque algo en ellos gritaba, «Eso es mío y alguien más está ocupando mi lugar». Y esta reacción no es única de los perros. Se han observado conductas similares en chimpancés, delfines, aves e incluso elefantes. Conductas de exclusión, interrupción, competencia, celos. Todo sin lenguaje, sin cultura, sin moral, porque antes de saber hablar ya sabíamos competir. Y antes de escribir cartas de amor ya sabíamos defender lo que sentíamos como nuestro. Los celos, en su estado más puro, son una respuesta animal a la amenaza. Y por eso duelen tanto, porque no los elegimos, no los pensamos, simplemente los sentimos. Son parte del equipo básico con el que llegamos al mundo, como la necesidad de ser tocados, de ser mirados, de ser reconocidos. Pero, y esto es importante, que algo sea natural no significa que sea saludable, y que algo venga del instinto no significa que no pueda ser transformado por la conciencia. Ahí es donde entra el trabajo emocional. Ahí es donde empieza la verdadera evolución. Cuando somos capaces de mirar ese impulso primitivo y decidir con la parte más sabia de nosotros qué hacer con él. No hace falta descubrir una infidelidad para sentir celos. No tiene que haber una mentira, una traición, una escena de película. Los celos no necesitan gran cosa para activarse. A veces basta con un gesto, un silencio, una palabra que antes era para ti y ahora no. Hay personas que nunca nos hicieron daño y aún así nos duelen, porque ya no somos su prioridad, porque ya no somos el elegido, porque nos desplazaron sin decir una sola palabra. Y eso pasa más seguido de lo que se admite. Tu pareja habla con alguien por mensajes y sonríe más de lo normal. Está a tu lado, pero por un momento sientes que no está ahí. No hay nada raro, pero algo te incomoda. ¿Serán celos? Te responde los mensajes más tarde de lo normal y cuando lo hace, solo pone un emoji. Pero tú viste que estuvo en línea, viste que publicó algo y no sabes por qué, pero te molesta. O esa persona con la que hablaste todos los días durante meses y de pronto deja de buscarte. Y en vez de hablarlo, revisa sus redes, miras con quién está, qué sube, qué contesta. Y cada detalle pequeño, una reacción, una foto, un seguidor nuevo, te hace sentir desplazado. Bienvenidos a los celos modernos, silenciosos, socialmente aceptados y emocionalmente devastadores. Porque en las redes sociales no solo vemos lo que hacen los demás, vemos lo que ya no hacen con nosotros. Y eso duele más que cualquier like. Un estudio publicado en el Journal of Cyberpsychology en 2015 demostró que el uso frecuente de redes como Facebook incrementa los niveles de celos en las relaciones románticas. ¿Por qué? Porque vivimos comparando. Y no con extraños, sino con personas que están cerca de la vida del otro. Exparejas, compañeros de trabajo, amigos con los que comparte memes, fotos, experiencias. Y de pronto, lo que era una relación tranquila se vuelve un campo minado de interpretaciones. Pero no todo ocurre en el terreno romántico. Hay celos que no se pueden decir en voz alta porque suenan infantiles, porque nos da vergüenza admitirlos. ¿Quién va a decir en voz alta que siente celos porque su mejor amigo tiene una nueva mejor amiga?
o porque sus hijos le dijeron mamá a la tía del jardín o a la abuela. ¿Quién va a decir que se sintió herido cuando su hermano eligió a otro como padrino de su boda? Pero pasa todo el tiempo. Celos por amistades que antes eran incondicionales y ahora son ocasionales. Celos por vínculos que eran prioridad y que ahora son plan B. Celos por no estar, por ya no pertenecer, por ver que el otro se ríe, vive, avanza sin nosotros. Y hay algo más. También sentimos celos por lo que otros provocan en las personas que amamos. No es que esa persona amada esté haciendo algo, es que el otro despierta en esa persona una risa, una complicidad, una aversión que nosotros sentimos que ya no provocamos. Y no es envidia, es miedo a que nos reemplacen, a que alguien sea mejor que nosotros en ese rol, a que el lugar que antes ocupábamos ya no sea nuestro. Eso también son celos. Y son mucho más comunes de lo que parece, porque al final los celos no se tratan solo de lo que el otro hace, sino de lo que creemos que estamos perdiendo, y más aún, de lo que sentimos que ya no somos para el otro. La mayoría de las veces, los celos no hablan del otro, hablan de ti. No se activan porque la otra persona está haciendo algo malo. Se activan porque en el fondo tienes miedo de no ser suficiente y eso duele más que cualquier traición, porque cuando sientes celos no estás diciendo me molesta lo que hace el otro, estás diciendo, aunque no lo sepas, ¿y si el otro ve en alguien más algo que yo no tengo? ¿Y si lo que soy no alcanza? Celos es cuando sientes que alguien podría ser más divertido que tú, más atractivo, más inteligente, más libre, más todo. Y entonces el miedo no es perder a alguien. El miedo real es que el otro descubra que hay alguien mejor, que se dé cuenta de que no eras tan especial como pensaba. Eso es lo que los celos vienen a mostrar. La parte de ti que todavía cree que tiene que ganarse el amor, que si no estás a la altura te va a reemplazar, que si te descuidas, alguien más va a ocupar tu lugar. Y no es solo inseguridad, es una herida de fondo, una forma de mirar el amor desde la escasez. Un estudio de la Universidad de Pisa, realizado en 2020, analizó el vínculo entre la autoestima y los celos. ¿Y qué encontró? Que no eran necesariamente las personas más inseguras las que sentían más celos, sino las que dependían emocionalmente del vínculo para sentirse validadas. Es decir, personas que no se sentían completas por sí mismas y necesitaban al otro para creer que valían. Y ahí está el núcleo. Los celos no son un problema de amor, son un problema de identidad. Porque cuando no tienes claro quién eres, cualquier persona puede parecer una amenaza. Y cuando no tienes claro cuánto vales, empiezas a vivir comparándote, a vigilar, a competir por algo que en realidad no debería ser una competencia. Los celos, en ese sentido, son una alerta, una señal de que estás poniendo tu valor en manos ajenas y que estás midiendo tu importancia según la atención que recibes, en vez de lo que ya eres, incluso cuando nadie te mira. Hay emociones que sentimos antes de poder explicarlas. Y luego están los autores que vinieron a ponerle palabras a lo que todos en algún momento hemos vivido. Uno de ellos es Erich Fromm, psicoanalista y filósofo del siglo XX, quien en su obra El arte de amar dejó una de las frases más potentes sobre la diferencia entre amor maduro e inmaduro. El amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. Y esa frase lo resume todo. Los celos aparecen cuando invertimos ese orden, cuando el amor no es un acto de dar, sino de agarrar. Cuando usamos al otro para llenar vacíos que no sabemos enfrentar solos. No es amor, es dependencia emocional. Y donde hay dependencia, hay miedo. Y donde hay miedo, hay control. Desde otra perspectiva, Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, decía que el deseo de posesión es un reflejo de carencia interna. Cuando no te sientes valioso por ti mismo, empiezas a buscar en el otro la validación que no te das. Y cuando eso pasa, no amas, consumes atención, tiempo, presencia. Y como todo lo que se consume, necesitas reponerlo constantemente. Por eso los celos se vuelven insaciables. Hasta la misma Simone de Beauvoir, con quien en lo personal no suelo coincidir demasiado, en El segundo sexo reflexiona sobre cómo los celos también son una construcción cultural, sobre todo para las mujeres,
porque durante siglos fueron educadas para competir, para compararse, para esperar ser elegidas. Y en ese proceso, muchas aprendieron que si no hay celos, entonces no hay amor. La mujer, enseñada a competir, a comparar, a esperar, muchas veces es educada para amar con miedo. Y ese miedo no desaparece por voluntad, se arrastra, se hereda, se instala hasta que alguien lo cuestiona. Pero los celos no se explican solo desde la psicología o el sexo, también se pueden entender desde la sociología. Y ahí aparece Zygmunt Bauman, autor del concepto de modernidad líquida, quien decía que vivimos en un mundo donde todo parece desechable, donde los vínculos son frágiles porque el compromiso da miedo, porque todo tiene reemplazo. Y en ese contexto, el miedo a perder al otro ya no es una excepción, es la norma. En una sociedad líquida, donde todo es reemplazable, el amor también se vuelve una experiencia precaria. Y entonces los celos se disparan, no por celos en sí, sino porque el amor ya no parece un lugar seguro, porque incluso cuando te eligen, sientes que mañana podrían dejar de hacerlo. Esta es la parte que no queremos escuchar, pero hay que decirla con honestidad. Los celos no se pueden evitar del todo. No importa cuánta autoestima tengas, cuánto amor te den, cuánto confíes en la otra persona, porque los celos no se activan desde la lógica, se activan desde un lugar más primitivo, el sistema nervioso, la memoria emocional, la historia no resuelta. Y por eso no se controlan por fuerza de voluntad, pero sí se pueden comprender. Y cuando algo se comprende, pierde poder sobre uno. La mayoría de las personas cree que sanar los celos es dejar de sentirlos, pero en realidad sanar los celos es reconocerlos sin que se adueñen de tus actos. Es poder verlos aparecer y no correr detrás de ellos. Es escuchar la incomodidad sin actuar desde la herida. Un estudio realizado por la Universidad de Montreal en 2021 mostró que las personas que practicaban mindfulness o meditación con regularidad eran más conscientes de sus emociones celosas y sobre todo menos reactivas. ¿Por qué? Porque la clave no está en eliminar la emoción, sino en cambiar la relación que tienes con ella. Cuando aprendes a observar lo que sientes sin juzgarte, sin justificarte, sin buscar culpables, entonces puedes responder en vez de reaccionar. Y eso es un acto de madurez. Dejar de ser esclavo de una emoción no significa dejar de sentirla, significa dejar que pase a través tuyo, sin romper nada en el camino. Los celos seguirán apareciendo, porque son parte de nuestra biología, porque todos en algún nivel tememos ser olvidados, reemplazados, desplazados. Pero si aprendes a verlos como lo que son, una señal, no una verdad absoluta, entonces dejan de tener el control. Los celos no se superan con negación, se superan con conciencia, con práctica y con una profunda compasión hacia las partes de ti que todavía tienen miedo. Cuando sientas celos, no te castigues, pero tampoco creas todo lo que tu cabeza te dice. No eres débil por sentir celos, eres humano. Y los humanos, incluso los más fuertes, a veces se estremecen cuando sienten que pueden perder algo importante. Porque los celos no son un defecto, son una señal, una parte de ti que necesita ser escuchada, un aviso de que hay algo que todavía te duele, una herida que pide atención, no castigo. Así que la próxima vez que lo sientas, en lugar de reaccionar, hazte una pregunta. ¿Qué parte de mí se siente amenazada? ¿Qué es lo que creo que podría perder? ¿Y por qué siento que eso me define? Si puedes observar eso sin juzgarte, sin esconderlo, sin culpar a otros, entonces estás creciendo. Estás aprendiendo a amar desde un lugar más libre, a compartir la vida con alguien sin necesidad de controlarlo, a entender que lo valioso no se retiene por la fuerza, se cuida, se elige, se construye, una y otra vez, desde el amor, no desde el miedo. Y si alguna vez los celos aparecen, aunque todo parezca estar bien, recuérdalo. No es señal de que algo esté roto, es señal de que hay algo que todavía puedes sanar en ti, con calma, con honestidad. Si este video te hizo pensar, no lo dejes pasar, guárdalo, como quien guarda una nota importante. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto, aunque no sepa cómo decirlo. Y si quieres seguir explorando estas emociones, esas que todos sentimos pero pocos se atreven a nombrar, en Patreon estoy compartiendo contenido más personal, más profundo, más humano. Reflexiones que no siempre entran en YouTube, pero que tal vez sí
entren en ti, porque entender los celos no se trata solo de querer mejor a alguien, se trata también de aprender a quererte mejor a ti. Nos vemos en el próximo video. Adiós.